Nunca pensé que una tarde común en el parque cambiaría mi vida para siempre. Yo era una joven humilde, trabajadora, con los pies bien puestos en la tierra y los sueños guardados en una caja polvorienta. Mi mundo era pequeño, limitado por las necesidades, las cuentas, la rutina. No había espacio para fantasías, mucho menos para cuentos de hadas. Pero ese día, mientras descansaba en una banca, llegó él, Alejandro, un hombre que no pertenecía a mi realidad, con su porte elegante y sus ojos limpios de prejuicio, y sin saberlo, tocó a la puerta de mi alma. Lo que comenzó como un gesto amable pronto se convirtió en una conversación que no quería terminar. Me escuchaba como nadie lo había hecho antes, no por lástima, sino con un interés genuino. Me preguntaba cosas que nadie preguntaba, y por primera vez, sentí que mi voz importaba, pero también sentí miedo, porque algo dentro de mí sabía que no era un hombre común. Había algo en su manera de mirar, en su silencio respetuoso, en su manera de pronunciar mi nombre, algo que anunciaba una tormenta dulce, de esas que arrasan con todo y reconstruyen desde cero. Cuando supe quién era, quise huir, no por él, sino por lo que yo creía de mí. ¿Qué hacía una mujer como yo, sin estudios, sin fortuna, en los pensamientos de alguien como él? Me sentí pequeña, torpe, desubicada. Pensé en alejarme, protegerme, porque en mi historia, los finales felices no eran para los que veníamos de abajo. Pero él insistió, no con promesas vacías, sino con presencia real, y poco a poco, esa barrera que me rodeaba comenzó a ceder. El amor entró sin pedir permiso, y yo lo dejé quedarse. Nunca fue fácil, su mundo era brillante, impecable, lleno de reglas invisibles. El mío, en cambio, era cálido pero herido, lleno de remiendos y cicatrices. Tuvimos que aprender a traducir nuestras realidades, a mirar con los ojos del otro, sin juzgar, a defender lo nuestro frente a quienes no entendían. Hubo lágrimas, silencios, dudas, pero también hubo abrazos que curaban, palabras que sanaban, decisiones que lo cambiaban todo. Cada paso que dábamos era una batalla ganada contra los prejuicios. Cada mirada suya era una promesa de no soltarme jamás. Esta historia no es una fantasía, no hay castillos, ni zapatos de cristal. Hay trabajo, hay dignidad, hay heridas, pero también hay un amor tan profundo que desafía lo establecido, que se niega a ser reducido por etiquetas, por clases, por opiniones. Es la historia de una joven que aprendió a valorarse, de un hombre que eligió con el alma, de dos mundos que parecían opuestos, pero que, al encontrarse, descubrieron que podían caminar juntos, sin renuncias, sin máscaras, solo con verdad. Y si tú alguna vez sentiste que no era suficiente, esta historia es para ti, para que sepas que el amor verdadero no te pide cambiar, solo te pide abrir el corazón, porque cuando dos personas se eligen de verdad, nada más importa, y a veces, lo imposible, solo necesita un poco de valor. Nunca fui el tipo de persona que creía en los cuentos de hadas. Mi vida era simple, llena de responsabilidades y carencias. Trabajaba en una panadería desde los 15 años, ayudando a mi madre a mantener el hogar después de que mi padre muriera. Todos los días eran iguales: levantarme antes del amanecer, tomar el mismo autobús, cruzar las mismas calles desgastadas. Pero aquel lunes todo cambió. El autobús desvió su ruta por unas obras y me dejó frente a un parque elegante, un lugar que yo nunca había tenido razones para visitar. Decidí cruzarlo para acortar camino, sin saber que estaba entrando en una historia que jamás hubiera imaginado vivir. El parque estaba tranquilo, lleno de árboles florecidos y niños jugando. Bajo el sol de primavera, me senté en una banca para descansar los pies adoloridos y revisar mi viejo celular con la pantalla quebrada. De pronto, un perro grande corrió hacia mí, ladrando con fuerza, y en su entusiasmo tiró mi bolso al suelo. Mientras recogía mis cosas, una voz masculina me ofreció ayuda. Levanté la mirada y lo vi, un hombre joven, alto, vestido con elegancia y un brillo sereno en los ojos. Sostenía mi cuaderno con cuidado y me lo extendía con una sonrisa. Me paralicé. No era solo su aspecto,
era su energía. Algo en él me desarmó. ¿Estás bien?, me preguntó con una voz profunda y amable. Asentí sin poder hablar, sintiéndome torpe, invisible ante alguien como él. Me ayudó a guardar mis cosas sin apuro, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego se sentó a mi lado, sin que yo se lo pidiera, y comenzamos a conversar. Me preguntó mi nombre, a qué me dedicaba, qué me gustaba hacer. Era curioso, atento, y parecía escuchar con el corazón. Me sorprendió a mí misma hablando con naturalidad, como si lo conociera desde antes. Cuando dijo que se llamaba Alejandro, algo en mi memoria se encendió. Ese nombre lo había escuchado antes, pero no sabía de dónde. Conversamos por más de 20 minutos. Él me contaba sobre libros, sobre los lugares que le gustaban, sobre su amor por la música clásica. Yo, por primera vez, no sentí la necesidad de esconder quién era. Le hablé de mi trabajo, de los sacrificios de mi madre, de mis sueños, de estudiar alguna vez. Él no mostró lástima, ni superioridad, solo interés genuino. Fue una sensación extraña pero hermosa. Alguien como él, viendo valor en alguien como yo. Cuando me levanté para irme, él se ofreció a acompañarme hasta la parada del autobús. Me negué, tímida, pero me pidió mi número antes de despedirse. Dudé, pero se lo di. Durante el camino a casa, mi mente no podía dejar de pensar en él. Me preguntaba si me llamaría, si todo había sido solo una cortesía. Caminé por mi barrio modesto con una sensación extraña en el pecho, entre ilusión y miedo. Al llegar a casa, saludé a mi madre, que apenas levantó la vista del televisor. Subí a mi cuarto y me encerré, abrazando el cuaderno que él había sostenido. Había algo especial en ese encuentro, y lo sabía. Me senté en la cama y miré el papel donde anotó su número. Pensé en botarlo, pero no lo hice. Algo me decía que esta historia no había terminado. Pasaron 3 días sin noticias. Yo me convencía a mí misma de que era lo mejor. Él era de otro mundo, de otra clase. Yo solo era una chica trabajadora con sueños sencillos, pero en él, fondo, esperaba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. El jueves por la noche, mientras lavaba los platos, mi celular vibró. Era un número desconocido. Lo contesté con las manos mojadas y la voz temblorosa. Hola, ¿estás libre este sábado? Era su voz, tan segura, tan clara, y así, sin darme cuenta, dije que sí. Desde ese momento, todo empezó a cambiar. Empecé a prestar atención a mi ropa, a cómo me peinaba. No por él, sino porque al mirarme al espejo quería encontrar a la mujer que él parecía ver en mí. Mis compañeras de trabajo empezaron a notar mi sonrisa constante, mis silencios soñadores. Algunas se burlaban, otras me animaban, pero yo guardaba este secreto como un tesoro. No le conté a nadie todos los detalles. Solo sabía que estaba a punto de caminar hacia un mundo nuevo, y no sabía si estaba lista para lo que me esperaba. Ese sábado llegó más rápido de lo que imaginaba. Me arreglé con lo mejor que tenía y salí con el corazón latiendo fuerte. Nos encontramos en un café del centro. Él estaba allí, esperándome con una sonrisa que me desarmó. Cuando me senté frente a él, supe que esa historia apenas comenzaba, y aunque mi instinto me advertía de los riesgos, de las diferencias, de los juicios, no podía evitar querer descubrir hasta dónde podía llevarme esta conexión. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mí tenía valor. Me costaba creer que alguien como Alejandro quisiera verme otra vez. Aún así, el sábado siguiente fui al café con el corazón latiendo como nunca. Él ya estaba allí, impecable, con esa sonrisa serena que parecía abrazarme. Me saludó como si fuésemos viejos amigos, me invitó a sentarme y pidió para los dos. Yo apenas podía hablar. Sentía que cada palabra mía iba a sonar torpe, fuera de lugar, pero él me escuchaba con calma, como si lo que yo dijera fuera importante. Eso me desarmó por completo. Hablamos de nuestras infancias. Él me contó de sus viajes, de los internados en el extranjero, de sus clases de piano. Yo hablé de los fines de semana ayudando a mamá a coser, de las veces que no alcanzaba para el gas, de mis sueños de estudiar enfermería. Sus ojos no mostraron compasión, sino respeto, y por primera vez, no sentí vergüenza. Me reí con
Él. Me sentí vista, como si él pudiera mirar más allá de mi ropa sencilla y mi bolso desgastado. En ese café, el mundo se detuvo por un instante. Después de ese día, comenzamos a vernos con frecuencia. Él me buscaba después del trabajo, me llevaba a caminar por lugares que ni siquiera sabía que existían. A veces me regalaba un libro, otras simplemente me escuchaba, pero mientras más lo conocía, más me daba cuenta del abismo que había entre nosotros. Sus amigos eran empresarios, hijos de embajadores, herederos como él. Yo apenas terminaba el mes. Tenía miedo de no estar a la altura, de que, tarde o temprano, se diera cuenta de que yo no encajaba. Una tarde, mientras tomábamos helado en una plaza, él mencionó su apellido completo. Sentí un vacío en el estómago. Era el hijo de uno de los hombres más ricos del país, dueño de cadenas hoteleras, de empresas y propiedades. Recordé haberlo visto en una revista de celebridades. Me congelé, todo mi cuerpo reaccionó al instante con inseguridad. ¿Qué hacía yo en su mundo? ¿Por qué él había reparado en mí? Esa noche, al llegar a casa, me encerré en el baño a llorar en silencio. La diferencia de clases me caía encima como un muro imposible de cruzar. A partir de entonces, empecé a evitarlo. Tardaba más en responder sus mensajes. Le decía que estaba cansada, que tenía turnos dobles, que no podía salir. Pero él insistía con paciencia, con ternura. Un día apareció frente a la panadería con flores, sin aviso. Sentí que todos los que estaban allí me miraban. Me sonrojé de vergüenza. Quise desaparecer, pero él me abrazó delante de todos, como si no importara el que dirán. Me dijo al oído: no me importa de dónde vienes, me importa a dónde quieres ir. Esa frase me quebró. Nadie jamás me había dicho algo así. En mi mundo, siempre me sentí invisible, insignificante, pero Alejandro me miraba como si yo fuera extraordinaria. Aún así, el miedo no se iba. Temía que su familia me rechazara, que su entorno me humillara, que algún día él mismo sintiera vergüenza de mí. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con cenas elegantes donde todos se reían de mis modales, con bodas donde yo era la sirvienta y no la novia. Mi autoestima, ya frágil, se deshacía poco a poco. Mi madre empezó a notar algo diferente en mí. Un día me dijo: desde que ese muchacho apareció, andas como perdida en el aire, hija. Yo no sabía qué decir. Tenía miedo de ilusionarme demasiado. Tenía miedo de sufrir. Pero también me dolía renunciar a lo que apenas comenzaba. Le conté parte de la historia, sin decir quién era él realmente. Mi madre me miró seria, me tomó de la mano y me dijo: si te hace bien, no lo sueltes, pero si te hace dudar de ti misma, piénsalo bien. Las palabras de mi madre me acompañaron por días. Alejandro seguía buscándome, con la misma dulzura del primer día. Me hablaba de sus proyectos, de cómo se sentía vacío a pesar de tener todo. Me confesó que con pocas personas podía ser el mismo, y que conmigo se sentía libre. Eso me conmovió. Yo también sentía lo mismo. Con él podía reír, soñar, respirar sin peso, pero aún así, cada paso que dábamos hacia adelante, yo lo vivía con un pie en el freno. No quería salir herida. Una noche, después de una cena sencilla en un local de empanadas, me acompañó a mi casa caminando. En la esquina de mi cuadra, se detuvo y me tomó las manos. No me asusta tu mundo, me asusta no estar en él, me dijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me había amado con esa honestidad, y aún así, me sentía indigna, no por él, sino por lo que la vida me había enseñado a creer de mí misma. Lo abracé con fuerza, y por dentro, supe que algo grande estaba naciendo entre nosotros. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que me habían dicho que yo no llegaría lejos, que debía conformarme. Pensé en cada rechazo, en cada burla, y ahora, tenía frente a mí una oportunidad distinta. ¿La merecía? ¿Podía aceptarla sin traicionar mis raíces? Sentí una lucha interna, como si el amor y el miedo bailaran un vals doloroso en mi pecho, pero también sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el amor verdadero sí podía cruzar mundos opuestos, y yo estaba a punto de averiguarlo. El día que Alejandro me invitó a conocer su casa,
sentí un escalofrío. Él lo dijo con naturalidad, como si fuera algo sencillo, pero para mí era una frontera invisible. Dudé antes de responder. Me dijo que su madre quería conocerme, que no había de qué preocuparse. Sonreí por fuera, pero por dentro, el miedo se apoderó de mí. ¿Qué diría una mujer acostumbrada al lujo cuando me viera entrar con mi ropa sencilla y mis modales de barrio? Acepté porque no quería parecer cobarde, pero el nudo en mi estómago no se deshacía. El día llegó, me puse mi vestido más decente, planchado con esmero, y recogí mi cabello como lo hacía cuando buscaba parecer más presentable. Alejandro pasó por mí con su auto lujoso, ese que siempre me hacía sentir fuera de lugar. Me abrió la puerta con una sonrisa, y en el camino no dejaba de mirarme como si yo fuera la mujer más hermosa del mundo. Quise creerle, quise sentirme segura, pero mientras más nos acercábamos a su barrio, más me encogía en el asiento. Casas grandes, calles limpias, silencios elegantes. Nada de eso era mío. Cuando llegamos, supe que no estaba preparada. La casa era enorme, imponente, con columnas blancas y ventanales que reflejaban el sol. Un portero abrió la puerta antes de que saliéramos del auto. Yo no sabía si debía saludarlo o ignorarlo. Alejandro me tomó de la mano, y eso me dio un poco de fuerza. Entramos. Todo olía a costoso, mármol brillante, cuadros enormes, silencio tenso. Sentí que cada paso que daba hacía eco en mis inseguridades. Me sentía como una pieza fuera del rompecabezas, como una nota disonante en una sinfonía perfecta. Nos recibió su madre, alta, delgada, con una elegancia que dolía. Me sonrió de forma educada, pero sus ojos no brillaron. Me ofreció la mano como quien entrega algo con desconfianza. Así que tú eres la muchacha, dijo, sin ocultar la sorpresa en su tono. Asentí, con una sonrisa tensa. Me senté en el sofá, cuidando de no tocar demasiado. Hablamos de cosas triviales, el clima, los estudios, la ciudad. Pero cada palabra suya tenía una doble intención, cada pregunta parecía un examen. Yo respondía con nervios, con humildad, con verdad. Pero sentía que no era suficiente. Alejandro intentaba suavizar el ambiente, hablaba de nuestras salidas, de cómo nos conocimos, pero su madre no sonreía, observaba todo con ojos de jueza. En un momento, preguntó por mi padre. Le conté que había muerto cuando yo tenía 12 años, y que mi madre me había criado sola, cosiendo y luchando. Su ceja se alzó apenas. «Qué admirable», dijo, con una frialdad que cortaba. Sentí la vergüenza arderme en las mejillas. Quise desaparecer. Quise estar de nuevo en mi casa, con mi madre, comiendo pan con mantequilla y sin máscaras. Después del café, Alejandro me llevó a ver el jardín. Allí, lejos de los ojos inquisidores, me abrazó, me pidió perdón por su madre, me dijo que no todos sabían mirar con el corazón. Yo asentí, pero no podía evitar sentirme pequeña. Le pregunté si su madre lo apoyaría. Él no respondió. De inmediato, solo dijo, «Yo te elegí a ti, y eso no va a cambiar». Esa frase me sostuvo el resto del día, pero en la noche, cuando estuve sola, lloré, porque entendí que, aunque él me amara, no sería fácil. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro seguía firme, insistiendo en que nada ni nadie se interpondría entre nosotros, pero yo sentía que su mundo entero estaba diseñado para empujarme afuera. Cuando íbamos a lugares elegantes, notaba las miradas. Cuando hablaba, algunos se burlaban sin palabras, me corregían con sutileza, me observaban como a un experimento. Empecé a hablar menos, a reír con cautela, a preguntarme si estaba traicionando lo que era solo por encajar. Me dolía sentirme así, porque nunca antes me había sentido menos. Una noche, mi madre me encontró llorando. Me senté con ella en la cocina, como cuando era niña. Le conté todo, la casa, la madre de Alejandro, las miradas. Ella me escuchó en silencio, con su sabiduría tranquila. Luego me dijo, «El amor de verdad no te hace sentir menos. Si tienes que disfrazarte para quedarte, ese no es tu lugar. Pero si puedes ser tú misma y aún así él te abraza, entonces lucha». Sus palabras me sacudieron, porque en el fondo,
Yo sabía que Alejandro me abrazaba con verdad, solo que el resto del mundo parecía no aceptarlo. Un día decidí enfrentarlo, le pedí que habláramos, sin rodeos. Le dije que me sentía fuera de lugar, que su mundo me asfixiaba, que no quería ser su vergüenza. Alejandro se quedó en silencio, con los ojos húmedos. Me tomó las manos y me dijo: jamás serás mi vergüenza, pero si todo esto te hace daño, quiero encontrar un punto medio, un lugar donde podamos respirar. Los dos. Esa noche me abrazó tan fuerte que sentí que podía confiar de nuevo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque él estaba dispuesto a caminar conmigo, paso a paso. A partir de ese día, pusimos reglas, espacios donde yo pudiera ser yo misma, momentos lejos del lujo, del juicio, de los estándares. Alejandro empezó a llevarme a su mundo, pero también vino al mío. Conoció a mi madre, cenó empanadas en la mesa chica de nuestra cocina, se ensució las manos amasando pan conmigo en la panadería, y en cada gesto suyo, yo me enamoraba más, porque entendía que él no solo me quería, quería pertenecer, sin pretender cambiarme, y eso lo hacía diferente, y aunque el miedo seguía presente, ya no me paralizaba. Sabía que la lucha apenas comenzaba, que habría más ojos, más murmuraciones, más muros, pero también sabía que no estaba sola. Alejandro y yo veníamos de mundos opuestos, sí, pero cada día construíamos uno nuevo, uno solo nuestro, donde la humildad y el lujo no importaban, donde el amor tenía la última palabra. La primera vez que Alejandro me llevó a una fiesta con sus amigos, me temblaban las manos. Era una celebración elegante, en una terraza con vista a la ciudad. Él me presentó como su novia y sonrió con orgullo, pero yo sentí todas las miradas clavadas en mí, no por belleza, sino por diferencia. Las mujeres lucían vestidos de diseñador, maquillaje impecable, uñas perfectas. Yo llevaba un vestido modesto y unos zapatos que ya conocían demasiados caminos. Me esforcé por mantenerme firme, pero cada palabra, cada gesto me hacía sentir extranjera en ese mundo. Intenté integrarme, sonreír, conversar, pero las preguntas eran cortantes. ¿En qué universidad estudiaste? ¿Viajas seguido a Europa? ¿Tu familia tiene propiedades? Respondía con sinceridad, y algunas sonreían con lástima disfrazada. Una me dijo: qué tierno que Alejandro esté haciendo trabajo social. Tragué saliva, me ardieron los ojos. Alejandro lo notó, me tomó de la mano, y en voz baja me susurró: tú vales más que todas ellas juntas. Eso me sostuvo un poco, pero no alcanzó para evitar que me sintiera diminuta en ese lugar. En un rincón, observé todo en silencio, risas forzadas, copas brillantes, conversaciones vacías. No era mi mundo. Extrañaba la panadería, el olor a pan recién hecho, las charlas con mi madre. Me pregunté si eso era lo que me esperaba, si seguía con Alejandro, una vida donde siempre sería la que no encaja. Pero entonces lo sexta mirándome, con ternura, con una mezcla de orgullo y amor, y recordé que no estaba allí para agradarles a ellos, estaba allí por él, por lo que estábamos construyendo juntos, a pesar de todo. Después de esa noche, hablamos mucho. Le dije cómo me sentía, lo que me dolía, lo que me costaba. Alejandro me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo: no quiero que cambies, quiero que te sientas libre. Si este mundo te hace daño, busquemos el nuestro. Lloré en sus brazos, porque por primera vez, alguien no intentaba moldearme, sino protegerme. Fue entonces cuando decidimos hacer pequeños cambios, salir más a lugares simples, invitar a nuestros mundos a encontrarse sin máscaras. Poco a poco, empecé a sentirme más segura. A pesar de sus buenas intenciones, el rechazo seguía rondando. Sus amigos ya no me invitaban a todo. Su madre se mostraba amable, pero distante. En cenas familiares, me sentaba en la mesa con sonrisas congeladas y comentarios sutiles sobre las mujeres que inspiran, aunque no tengan formación. Me dolía, claro, pero aprendí a respirar hondo y a recordar quién era yo. Mi valor no dependía de un apellido ni de una cuenta bancaria, y Alejandro seguía a mi lado, firme, luchando conmigo, sin pedirme que me escondiera ni que me adaptara. Un día, en una gala benéfica,
me tocó hablar frente a todos. Era una causa que me importaba, ayudar a jóvenes sin recursos a acceder a la educación. Temblaba al tomar el micrófono, pero miré a Alejandro entre el público y sentí fuerza. Hablé desde el corazón, conté mi historia, mis obstáculos, mis sueños. Al terminar, hubo un silencio breve, y luego, aplausos, algunos fingidos, otros sinceros, pero para mí fue un triunfo, porque no me oculté, porque hablé como soy, y Alejandro subió al escenario y me abrazó con orgullo. Nunca lo olvidaré. Ese día cambió algo en mí. Dejé de pedir permiso para existir en su mundo. Empecé a caminar con la cabeza más alta, no porque ya no tuviera miedo, sino porque decidí que el amor merecía coraje. Alejandro y yo nos volvimos más unidos. Cada gesto suyo reforzaba mi confianza. No éramos una historia perfecta, pero sí valiente, porque desafiábamos expectativas, porque todos decían que no duraríamos, porque cada no se puede era una razón más para seguir. Sin embargo, el juicio nunca desapareció del todo. Una tarde, su madre me pidió hablar a solas. Fue cortante, directa. Me dijo que Alejandro estaba arriesgando mucho, que no lo entendía, pero que esperaba que yo supiera lo que hacía. Me dolió, pero esta vez no me derrumbé. Le respondí, con respeto, pero firme: no quiero quitarle nada a su hijo, solo caminar a su lado. Lo amo, y si eso no basta, al menos sabré que fui sincera. Ella no dijo más. Se levantó, me miró con algo cercano al respeto, o tal vez resignación. Con el tiempo, algunos lazos se suavizaron, no todos, pero ya no necesitaba aprobación. Alejandro y yo comenzamos a soñar con nuestro futuro, hablar de proyectos, de un hogar propio, lejos de miradas ajenas. Sabíamos que la lucha seguiría, pero también que el amor nos hacía fuertes. A veces, en la quietud de la noche, me tomaba la mano y decía: gracias por no rendirte. Y yo sonreía, porque tampoco sabía cómo hacerlo. Solo sabía que amarle era lo más valiente que había hecho en mi vida. Y aunque había días grises, momentos de dudas y palabras hirientes, siempre volvíamos al centro, nosotros. Ese amor nacido en un parque, entre un perro suelto y un cuaderno caído, seguía creciendo. Nos habíamos elegido, contra todo pronóstico, contra clases, nombres y prejuicios, y lo seguiríamos haciendo, porque el amor, el de verdad, no conoce de mundos separados, solo de dos corazones dispuestos a construir el suyo propio. A pesar del amor que crecía entre nosotros, yo seguía luchando con algo que Alejandro no podía ver del todo: mis propias inseguridades. Cada vez que me presentaba a alguien de su entorno, mi corazón latía con miedo, no por ellos, sino por mira. Sentía que cada mirada juzgaba mi ropa, mis palabras, mi acento. Aunque él siempre me defendía, yo empezaba a construir barreras dentro de mí. No quería decepcionarlo, no quería que un día se despertara y viera que yo no era suficiente para ese mundo brillante y elegante. Recuerdo una tarde en la que caminábamos por una galería de arte. Él me hablaba de pinturas, de autores que yo no conocía. Me preguntó qué opinaba de una obra abstracta, y me congelé. No sabía qué decir. Respondí algo torpe, y vi como una mujer cercana sonreía, con burla. Alejandro no lo notó, pero yo sí. Esa noche lloré en silencio, no por él, sino por mí, por sentir que mi voz no tenía espacio, por temer que mis palabras arruinaran sus momentos, por cargar un complejo que nadie más me había enseñado a soltar. Intenté hablarlo con él. Le dije que me sentía fuera de lugar, que, aunque me amaba, el entorno que lo rodeaba me hacía sentir pequeña. Alejandro me escuchó, serio. Me dijo que nunca quiso eso, que, si era necesario, renunciaría a todo con tal de verme feliz. Pero yo no quería que él renunciara, solo quería aprender a no tener miedo, y eso era algo que solo yo podía sanar, porque el verdadero enemigo no estaba afuera, vivía en mis heridas, en mis memorias, en mi idea rota de lo que merecía. Empecé a mirarme con más compasión, a recordar a la niña que fui, la que soñaba con cosas simples. Me pregunté cuándo fue que empecé a creer que no valía, si fue cuando me rechazaron por no tener el uniforme correcto, o cuando alguien me dijo que los ricos no se mezclan con los pobres.
Me di cuenta de que esa niña seguía viva en mí, pidiendo permiso para ser amada, y que Alejandro, sin saberlo, la estaba abrazando desde el primer día. Tal vez por eso lo amaba tanto, porque él no pedía que cambiara, solo que me mostrara. Una noche, lo llevé a un lugar especial para mí, un callejón donde, de niña, me escondía para leer libros usados, que encontraba en un mercadito. Le conté todos, mis juegos, mis miedos, mis alegrías simples. Él me escuchó como si hablara de un tesoro. Me dijo que quería conocer cada parte de mi historia, incluso las que dolían. Fue ahí, bajo un poste de luz parpadeante, donde me abrazó como nunca antes. Sentí que me veía de verdad, que no importaba cuánto tuviera o no tuviera, que para él, yo ya era suficiente. Desde entonces, decidí sanar, no por él, sino por mí. Empecé a escribir, a recordar sin vergüenza, a hablar con mi madre sobre cosas que antes callaba. La pobreza deja marcas invisibles, silencios que pesan, pero el amor también puede ser una medicina. Alejandro no curaba mis heridas, pero me sostenía mientras yo las enfrentaba. Me animaba a creer en mí, a estudiar, a retomar mis sueños. Y así, poco a poco, empecé a quererme como él me quería, a verme con los mismos ojos con los que él me miraba. En un gesto de impulso, me inscribí en un curso de auxiliar de enfermería. Era algo que siempre había querido, pero que nunca había creído posible. Cuando se lo conté, Alejandro me abrazó emocionado. Me dijo que estaba orgulloso, que admiraba mi fuerza. Yo lloré, porque por primera vez, tomaba una decisión solo, para mí, no por encajar, no por gustar, sino por ser. Ese fue el inicio de una etapa nueva, más firme, más mía. Empecé a construir algo que nadie podría quitarme, mi valor propio, pero con cada paso hacia adelante, también venían pruebas. La madre de Alejandro seguía distante. Un día le preguntó, delante de mí, si él realmente quería atarse a una vida tan limitada. Sentí como se me rompía algo por dentro, pero él respondió con firmeza, prefiero una vida sincera con ella, que una cómoda sin amor. Ella no dijo más. Yo me levanté, con lágrimas en los ojos, y salí a tomar aire. En el jardín de esa casa lujosa, me prometí que nunca más dejaría que nadie decidiera mi valor. Mi madre, al enterarse de todo, me dijo algo que guardo como un mantra: el amor no se mide por lo que das, sino por lo que eres. Y yo estaba aprendiendo, por fin, a ser, a no esconderme, a no justificar mi lugar al lado de Alejandro. Seguíamos enfrentando miradas, comentarios, prejuicios, pero también estábamos escribiendo una historia distinta, una que hablaba de coraje, de ternura, de dos mundos que aprendían a encontrarse sin anularse, y en cada obstáculo, nos elegíamos otra vez. Nuestro amor no era de revista, ni de película, era real, lleno de miedos, pero también de decisiones valientes. Nos costaba, pero sabíamos que valía la pena, porque no era solo amor de pareja, era amor de crecimiento, de aceptación, de luz en medio del ruido. Alejandro me enseñaba cada día que yo podía pertenecer, sin dejar de ser quien era, y yo lo amaba más por eso, porque nunca intentó salvarme, solo me acompañaba mientras yo aprendía a volar. Pensé que el amor todo lo podía, que con esfuerzo y ternura podríamos vencer cualquier obstáculo, pero el pasado, ese que uno cree haber dejado atrás, a veces vuelve cuando menos se espera. Todo comenzó con una carta, una hoja amarillenta, con mi nombre escrito a mano, dejada en la reja de casa. Era de Esteban, mi exnovio de la adolescencia, a quien no veía hacía años. Me decía que había regresado al barrio, que se había enterado de mi nueva vida y quería hablar. No entendí qué buscaba, pero algo en su tono me inquietó. Decidí ignorarlo, pensando que desaparecería solo, pero no fue así. Días después, lo sexta esperándome fuera de la panadería, me saludó como si el tiempo no hubiera pasado, me habló, con nostalgia, recordando momentos que para mí ya no tenían color, pero cuando mencionó a Alejandro, su mirada cambió. Dijo que todos hablaban, que yo me creía algo por estar con un rico. Sentí una punzada de rabia y tristeza. Dije que no debía explicarle nada, pero sus palabras se me quedaron pegadas como una espina.
Tú no eres de ese mundo, y ellos lo saben. No le conté a Alejandro de inmediato, no quería preocuparlo, pero la sombra de Esteban comenzó a crecer. Me mandaba mensajes, dejaba recados con vecinos, incluso un día habló con mi madre. Ella me pidió que aclarara las cosas, que cerrara ese capítulo, así que acepté verlo una última vez, en un café del barrio, donde todo comenzó. Le dije con claridad que lo nuestro estaba en el pasado, que ahora amaba a otra persona, y que merecía respeto. Él sonrió con cinismo, y antes de irse me advirtió: los de allá no se mezclan con los de acá. Acuérdate de eso. Esa noche, le conté todo a Alejandro. Me escuchó en silencio, sin una pizca de celos, pero con mucha preocupación. Me abrazó fuerte y me dijo que confiaba en mí, pero que no permitiría que nadie me hiciera daño. Desde ese día, empezó a pasar más por la panadería, a quedarse conmigo más tiempo, como si necesitara protegerme del mundo. Yo agradecía su presencia, pero también sentía culpa, porque sabía que su entorno, ya de por sí exigente, ahora lo vería aún más expuesto por estar conmigo, y a veces, eso me pesaba en el alma. Una tarde, su madre me citó en su casa. Fui con el estómago revuelto. Me recibió con su elegancia habitual, pero esta vez había algo distinto en su tono. Me preguntó por Esteban. Me dijo que gente así podía afectar la imagen de su hijo. Quise responder con furia, pero me contuve. Le dije que Alejandro no era una marca, que no necesitaba protegerse de quien yo fui. Ella frunció los labios y me observó con esa mirada que ya conocía, una mezcla de desprecio y resignación. Me marché sin despedirme. Esa fue la última vez que pisé su casa. Volví a casa llorando, no de tristeza, sino de impotencia. Llamé a mi madre, y solo escuchar su voz me calmó. Me dijo que el respeto no se mendiga, que una mujer como yo no debe inclinar la cabeza ante nadie. Esa noche, escribí una carta para mí misma, una promesa de no volver a dudar de mi lugar, de no permitir que el pasado me definiera, ni que los ricos me asustaran. Era tiempo de cerrar heridas, de elegir mi presente, y mi presente se llamaba Alejandro. Él fue quien me animó a entregar esa carta al fuego. Una tarde, fuimos al parque donde nos conocimos. Allí, frente a los árboles testigos de nuestro primer encuentro, quemamos la hoja. Miramos el humo subir como símbolo de renacimiento. Luego, me tomó la cara entre sus manos y me dijo: no eres una historia vergonzosa, eres la historia que quiero contar toda mi vida. Y supe, en ese instante, que ningún pasado, por más oscuro, podía empañar la luz que construíamos juntos. Desde entonces, comencé a pisar más firme, empecé a tomar decisiones sin miedo, a hablar con seguridad, a mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Alejandro me veía con admiración, me decía que mi fuerza lo inspiraba, que mi historia era digna de respeto, y yo, por primera vez, comencé a creerlo. No necesitaba un apellido para valer, no necesitaba aprobación, tenía amor, tenía raíces, tenía valor, y eso, en cualquier mundo, es suficiente. Pero la gente no olvida tan fácil. Algunos del barrio decían que yo había cambiado, que ya no era una de ellos. Otros del mundo de Alejandro aseguraban que solo era cuestión de tiempo para que él abriera los ojos. Vivíamos entre murmullos, pero mientras él me eligiera, yo resistiría, porque nuestro amor no era de apariencias, era de verdad, nacido entre dos extremos, pero alimentado con paciencia, respeto y decisión. Había días difíciles, sí, momentos en que las dudas querían colarse de nuevo, pero entonces lo miraba, veía su manera de protegerme, de reír conmigo, de luchar por nosotros, y recordaba que el amor también es una elección diaria. Nosotros la hacíamos, cada día, cada gesto, cada silencio compartido. Lo nuestro era una trinchera de ternura en medio de dos mundos que no sabían mezclarse, pero que, gracias a nosotros, empezaban a abrir un pequeño puente. Y así, con el pasado sanado, con la frente en alto y el corazón firme, seguimos caminando. No sabíamos qué venía después, pero sabíamos que el camino valía la pena, porque, si bien él venía del lujo y yo de la lucha, los dos aprendimos a amar desde lo más profundo, desde donde no hay títulos,
ni cuentas, ni herencias, solo alma, solo verdad, solo amor. Hasta ese momento, nuestro amor había vivido entre miradas curiosas y prejuicios sociales, pero al menos era nuestro, íntimo, discreto, protegido por el anonimato de los que no interesan a los medios. Pero todo cambió un lunes por la mañana. Alejandro salió en la portada de una revista de negocios, una fotografía suya en una gala y, junto a él, yo, mi rostro parcialmente captado, mi vestido sencillo, mi mano entrelazada con la suya. El titular decía, el heredero que ama fuera del círculo dorado. En segundos, ya no éramos solo nosotros, éramos todos. La noticia se esparció como pólvora. Comenzaron a circular notas, rumores, especulaciones. Dijeron que yo era una oportunista, que buscaba fama, dinero, un apellido. Otros decían que era un romance pasajero, un capricho del joven millonario. Algunos incluso aseguraban que yo había ocultado quién era para atraparlo. Me dolía cada palabra, cada mentira. Alejandro intentó calmarme, me pidió que no leyera nada, pero las palabras, una vez dichas, se clavan como dagas, incluso cuando las ignoras. Mi madre me encontró, llorando sobre la mesa de la cocina, me acarició el cabello, como cuando era niña, me dijo que la verdad siempre encuentra su voz, que los que me conocen saben quién soy, pero el mundo no me conocía, solo veía una imagen recortada, una historia manipulada. Pensé en rendirme, pensé en dejarlo por su bien, no quería ser su debilidad, no quería ser el motivo de su humillación pública, pero él no me dejó siquiera terminar la frase. No me quites lo mejor que tengo, me dijo con los ojos rotos. Alejandro convocó una entrevista, lo hizo por mí, habló con claridad, sin arrogancia, dijo que me amaba, que nuestra relación no era un juego, ni un error, que estaba orgulloso de quién era yo, y que nadie tenía derecho a juzgar lo que no entendía. Sus palabras recorrieron el país, y aunque no cambiaron todos los corazones, sí cerraron algunas bocas. Empezaron a llegar mensajes de apoyo, cartas de personas que se vieron reflejadas en nuestra historia, historias de amor entre opuestos, de valentía, de verdad. Eso nos sostuvo, pero también vinieron amenazas, proyectos que Alejandro tenía, comenzaron a ser cuestionados por los socios. Algunos decían que su vida sentimental desordenada podía afectar su credibilidad. Su madre se enfermó del disgusto, me culpó directamente, dijo que yo había expuesto a su hijo, que si de verdad lo amaba, debía alejarme. Fue una conversación fría, definitiva. Me marché de su casa sabiendo que ya no era bienvenida, pero esta vez no lloré, porque entendía que su rechazo no hablaba de mí, sino de sus miedos, y yo no iba a vivir según sus temores. Alejandro me pidió paciencia, me pidió que no retrocediera, que no dudara de él. Le creí, pero una parte de mí empezó a protegerse, como quien espera la tormenta. La fama no me gustaba, no buscaba luces, ni cámaras, ni escándalos. Yo solo quería caminar de la mano del hombre que amaba, nada más. Pero el mundo exigía explicaciones, juicios, etiquetas. Nos convertimos en símbolo, y yo no quería ser símbolo de nada. Quería ser solo una mujer que ama, con miedo, pero también con coraje. En medio de ese caos, nos escapamos. Un fin de semana entero, sin celulares, sin noticias, sin opiniones ajenas. Fuimos a un pueblo pequeño donde nadie lo reconocía. Caminamos por calles de tierra. Comimos en fondas locales, dormimos en una cabaña sin lujos. Allí, entre árboles y silencio, volvimos a ser solo él y yo. Reímos, lloramos, sanamos. Le dije que tenía miedo, él también, pero que prefería vivir ese miedo conmigo, que una paz vacía sin mí. Nos prometimos resistir, porque si habíamos llegado hasta allí, no podíamos rendirnos ahora. Al volver, las aguas seguían agitadas, pero algo había cambiado en mí. Ya no me dolían tanto los titulares. Aprendí a caminar bajo el ojo ajeno, sin perderme. Alejandro admiraba mi fuerza, y yo la suya. Nos hicimos más sólidos, más conscientes. Ya no era solo amor, era compromiso, era decisión diaria de seguir, aunque duela, porque sabíamos que la vida juntos no sería sencilla, pero también sabíamos que valía cada herida,
cada batalla, cada lágrima compartida. Un día, durante una charla con jóvenes sobre inclusión social, me pidieron que contara mi historia. Dudé, pero luego acepté. Les hablé de amor, de miedo, de orgullo y lucha. Algunos lloraron, otros aplaudieron, y al fondo, él me miraba con los ojos llenos de amor. Después de mi discurso, me abrazó fuerte y me susurró: nunca imaginé que enamorarme de ti me enseñaría tanto sobre el mundo. Y entendí que, aunque yo venía de abajo, también podía levantar a otros. Empezamos a apoyar proyectos sociales, a unir nuestras historias en acciones. Alejandro usó su influencia para abrir puertas a jóvenes como yo, y yo encontré un propósito, más allá del amor: dar esperanza. Nuestra historia, tan criticada al principio, empezó a inspirar. No todos nos aceptaban, pero ya no importaba, porque sabíamos quiénes éramos, porque habíamos sobrevivido al juicio, al pasado, a la prensa, y lo más importante, seguíamos eligiéndonos. Y aunque sabíamos que vendrían más pruebas, no teníamos miedo. Habíamos aprendido a amarnos con el alma, no con la apariencia. Entre cámaras, prejuicios y murmullos, nuestra voz se mantenía firme. No éramos perfectos, pero sí verdaderos. Y eso, en un mundo de máscaras, es un acto de valentía y de amor. Después de tanta exposición, de tantas batallas externas, necesitábamos construir un refugio. Alejandro fue quien lo propuso. Quería que tuviéramos un lugar solo nuestro, lejos de los ojos que juzgan, lejos de las opiniones ajenas. Buscamos una casa modesta, en un barrio tranquilo, donde pudiéramos empezar desde cero. Nada de lujos, nada de excesos, solo paredes limpias, una cocina luminosa y un jardín pequeño donde plantar sueños. Cuando firmamos los papeles, lloré, porque ese no era solo un espacio, era la primera vez que sentía que tenía un hogar, elegido por amor. Los primeros días fueron mágicos: despertar juntos, compartir el desayuno, escuchar su risa por la casa. Eran detalles pequeños que para mí eran tesoros. Nos turnábamos para cocinar, para limpiar, para cuidar nuestras rutinas. Aunque veníamos de mundos diferentes, habíamos encontrado una forma de convivir en armonía. Yo le enseñaba recetas de mi infancia, él me hablaba de libros que llenaban nuestras noches. Aprendimos a discutir con respeto, a ceder sin perder la esencia. A veces, solo nos sentábamos en el jardín y escuchábamos el silencio. Y en ese silencio, yo sabía que todo valía la pena. Pero no todo era fácil. Los fantasmas seguían rondando. Había días en que me sentía insegura, en que pensaba si estaba a la altura. Él, con su elegancia innata, su educación brillante, su mundo lleno de posibilidades. Y yo, con mis cicatrices, con mis historias de lucha, con mis heridas abiertas. A veces lo miraba dormir y me preguntaba si algún día se cansaría, si un día despertaría y desearía algo diferente. Pero entonces, él se giraba, me abrazaba en la madrugada y murmuraba: gracias por estar. Y todo temor se disolvía. Una mañana me propuso algo inesperado: quiero que vivamos sin miedo. Me dijo que demos un paso más. Pensé que hablaría de casarnos, pero no. Sacó de su bolso unos papeles, la solicitud para abrir una fundación juntos, una organización para apoyar a mujeres de bajos recursos a estudiar, a crecer, a salir adelante. Me quedé sin palabras. Es tu historia la que me inspiró, me dijo. Yo solo quiero ayudar a que más historias como la tuya se escriban. Le abracé con el alma, y supe que no solo me amaba a mí, amaba lo que representábamos. Trabajar juntos nos unió más. Viajamos a comunidades olvidadas, dimos charlas, organizamos eventos. Yo, que antes temía hablar, ahora levantaba la voz. Por muchas, Alejandro no me empujaba, me acompañaba, me dejaba brillar. Y cuando regresábamos a casa agotados, nos mirábamos con orgullo, porque más allá de los títulos, del dinero, de las diferencias, estábamos creando algo con sentido. Nuestro amor había encontrado propósito. Ya no era solo entre nosotros, era una llama que encendía otros fuegos. Un día, mientras preparábamos cajas con libros para una escuela rural, él me tomó de la mano y dijo: ¿te das cuenta de lo que construimos? Y sí, me di cuenta. Desde aquella banca en el parque,
Hasta aquí, habíamos recorrido un camino de piedras y flores, de lágrimas y certezas. No éramos los mismos. Yo ya no era la chica que dudaba de su valor, y él ya no era solo el heredero. Éramos compañeros, amigos, amantes, aliados. La vida seguía, con desafíos, pero con una certeza: estábamos donde queríamos estar. A pesar de eso, la presión social nunca desapareció del todo. Había círculos donde no nos invitaban, personas que nunca aceptaron nuestra unión, pero también había otras que se acercaban con gratitud, con admiración. Jóvenes que decían: si ustedes pudieron, yo también. Y eso nos bastaba. No buscábamos aceptación universal, solo respeto, solo paz, solo libertad de amar sin barreras. Y en medio de esa vida imperfecta, habíamos hallado belleza. Con el tiempo, comenzamos a pensar en formar una familia. Era un tema delicado para mí. Temía no estar preparada, no saber ser madre, pero Alejandro me sostuvo en ese miedo también. Me dijo que no necesitábamos planes perfectos, solo amor honesto, que la vida no se controla, se vive, y que si algún día llegaban hijos, serían bienvenidos con ternura. Esa noche, en nuestra cama sencilla, lloré, porque jamás imaginé que alguien pudiera abrazar tanto mis luces como mis sombras, y aunque aún no sabíamos si seríamos padres, empezamos a preparar nuestro hogar con esperanza. Plantamos árboles, pintamos las paredes con colores cálidos, pusimos fotos en los marcos. Cada objeto tenía historia, cada rincón tenía memoria, y yo, que había crecido entre ausencias, empecé a sentirme llena, completa, no porque Alejandro me rescatara, sino porque me enseñó a creer que merecía ser feliz. Y esa convicción era nueva, fuerte, irrompible. Nuestra historia, la de la joven humilde y el heredero millonario, ya no era una excepción, era una posibilidad, una prueba de que el amor, cuando es verdadero, trasciende clases, miedos y pronósticos, de que cuando dos corazones deciden construir, no hay mundo que los separe. A veces nos reímos recordando todo lo que vivimos, y entre risas, él siempre dice: menos mal que ese perro corrió aquel día en el parque, y yo sonrío, sabiendo que sí, que menos mal, porque aquel encuentro cambió todo, me cambió a mí, lo cambió a él, y juntos, seguimos caminando, de la mano, con cicatrices, sí, pero también con alas. Todo parecía estar en calma, como si después de la tormenta, finalmente hubiéramos encontrado nuestro rincón de cielo. Pero la vida, impredecible como es, siempre guarda una prueba más. Una llamada en medio de la madrugada me estremeció. Era mi madre, con la voz temblorosa. Había sufrido una caída. Corrimos al hospital. Alejandro no me soltó la mano ni un segundo. La vi frágil, conectada a cables, su respiración lenta. El miedo me invadió. No estaba lista para perderla. Era mi raíz, mi pasado, mi sostén. Durante días vivimos en la sala de espera. Yo dormía en una silla. Él traía café y esperanza. La veía abrir los ojos con esfuerzo y decir mi nombre como si fuera su último aliento. Me quebré muchas veces, pero Alejandro me sostenía cada vez que sentía caer. Me sorprendía verlo ahí, tan lejos de sus comodidades, tan humano. Ayudaba a otros pacientes, conversaba con las enfermeras, se ofrecía a traer medicamentos. Nadie habría imaginado que ese hombre de traje y fortuna pudiera ser también ese hijo del corazón que mi madre siempre soñó tener. Una tarde, mi madre despertó más lúcida, me tomó la mano y dijo: cuídalo, hija, es un buen hombre, pero cuídate tú también, no te pierdas por amor. Sus palabras me atravesaron, porque entendí que, aunque me veía feliz, ella aún temía que yo me olvidara de quién era. Le prometí que no lo haría, que este amor no era una prisión, sino una libertad. Alejandro entró en ese momento y ella le sonrió débilmente. Tú también cuídala, porque no hay otra como ella. Y él, con lágrimas en los ojos, solo asintió. Esa experiencia nos cambió. Ver a mi madre tan vulnerable me conectó con todas las veces que ella fue fuerte por mí. Recordé los días sin cena, los inviernos sin calefacción, los cumpleaños con regalos hechos a mano. Le debía tanto, así que decidí dedicarme más a ella, cuidarla, acompañarla, devolverle un
poco de todo lo que me dio. Alejandro lo entendió, me animó a pasar más tiempo con ella, incluso se turnaba conmigo en el hospital. No era solo mi pareja, era mi equipo, y juntos, enfrentamos esa etapa con todo el amor posible. Cuando mi madre volvió a casa, nos turnábamos para atenderla. La casa se llenó de aromas conocidos, de risas suaves, de conversaciones largas en la cocina. Alejandro la escuchaba con admiración, como si cada historia suya fuera una joya. Ella le contaba anécdotas de mi niñez, de cómo fui aprendiendo a ser fuerte. Yo solo observaba, emocionada, como dos mundos tan distintos podían tejerse con hilos de amor sincero. En esas semanas, entendí que la familia no siempre es la que se hereda, sino la que se elige y se construye. Una noche, mientras cenábamos los tres, mi madre nos miró y dijo: «Me puedo ir tranquila algún día. Ustedes están listos para la vida». Y aunque quise decirle que no dijera eso, sus palabras se quedaron en mí, porque sabía que cada día era un regalo, y no podía dar por sentado nada. Abracé más fuerte, reí más largo, amé más profundo. Alejandro, que siempre fue mi ancla, ahora era también mi faro. Juntos, nos prometimos no dejar pasar un solo día sin agradecer lo que teníamos. Porque el amor también es presencia, cuidado, silencio compartido. Pero incluso en los momentos felices, los recuerdos duelen. Una tarde encontré una caja vieja con cartas de mi padre. Las leí una por una, llorando. Alejandro me abrazó sin preguntar, me dejó llorar, me besó la frente y me dijo: «Tu historia te hizo la mujer que amo. No la escondas, abrázala». Y entendí que ya no necesitaba tener vergüenza, que podía hablar de mi pasado con orgullo, porque si había llegado hasta aquí, era gracias a cada cicatriz. Cada pérdida me había empujado a valorar lo esencial. Decidimos escribir nuestras memorias, una historia que combinara nuestras voces, nuestras raíces, nuestras diferencias, no para volvernos famosos, sino para sanar, para dejar huella, para que, algún día, si teníamos hijos, supieran de dónde veníamos. Escribíamos por las noches, entre risas y lágrimas. Cada capítulo era una victoria, un testimonio de lo que pueden hacer cuando dos almas se encuentran más allá de las apariencias. Nuestra historia no era perfecta, pero era real, y eso, en un mundo de mentiras, era revolucionario. Al compartir algunos fragmentos en redes, la respuesta fue abrumadora. Gente de todo el país nos escribía, mujeres humildes, hombres perdidos, jóvenes sin esperanza. Todos encontraban en nuestras palabras una chispa, un respiro, un espejo, y nosotros, que solo queríamos amarnos en paz, nos convertimos sin querer en una voz, en una posibilidad. No lo pedimos, pero lo honramos, porque si algo bueno puede nacer del dolor y la diferencia, entonces vale la pena compartirlo. Mi madre, ya más recuperada, nos animó a publicar el libro. Ustedes no solo vivieron esta historia, la sobrevivieron. Eso me hizo pensar, ¿cuántas historias como la nuestra se apagan por miedo? ¿Cuántos amores verdaderos se pierden por presión? Por clase, por orgullo, nosotros resistimos. Y si eso podía inspirar a alguien más, no podíamos callar. Alejandro diseñó la portada. Yo elegí el título, Amar sin permiso, porque eso era un acto de rebeldía, un salto de fe. Con cada página, volvía a revivir todo: el parque, el perro, el cuaderno, las miradas, las lágrimas, los abrazos. Pero sobre todo, recordaba el momento exacto en que supe que él era mi hogar, no por lo que tenía, sino por cómo me hacía sentir, segura, libre, amada. Y aunque el mundo siguiera cambiando, yo sabía que en su abrazo, todo era posible, que mientras él me eligiera y yo lo eligiera a él, no había obstáculo que nos venciera. Y así, entre recuerdos, cuidados y proyectos, seguimos creciendo, juntos, sanando heridas antiguas, abriendo caminos nuevos, porque el amor no solo es pasión, es paciencia, es respeto, es elegir al otro cada día, incluso cuando duela. Y nosotros, seguíamos eligiéndonos. El día que lanzamos nuestro libro, sentí el corazón salirse del pecho, no por miedo a las críticas, sino por el peso de todo lo vivido. Cada palabra escrita era una herida cerrada,
un recuerdo abrazado, una lucha ganada. Alejandro me tomó de la mano antes de subir al escenario. Me miró con ternura y orgullo. Hoy no solo celebramos un libro, dijo en voz baja, celebramos que, a pesar de todo, seguimos aquí. Y yo, con lágrimas contenidas, solo pude asentir, porque ese momento era mucho más que una publicación. Era un símbolo de resistencia. La presentación fue sencilla pero hermosa. Rostros conocidos y anónimos nos rodeaban. Mi madre, en primera fila, no dejaba de sonreír. Había prensa, sí, pero también había gente real, con historias reales. Gente que nos había escrito cartas, que había encontrado fuerza en nuestras páginas. Algunos lloraban mientras leíamos fragmentos. Alejandro habló de amor, de prejuicio, de libertad. Yo hablé de dignidad, de raíces, de sueños. Y al final, cuando nos abrazamos ante todos, sentí que cerrábamos un ciclo, que todo lo vivido hasta ese instante cobraba sentido. Con el paso del tiempo, nuestra historia dejó de ser noticia. Ya no salíamos en portadas, ya no éramos el centro del escándalo, pero eso no nos importaba, porque lo que quedaba era lo esencial, nuestra vida cotidiana, los desayunos tranquilos, los paseos de domingo, las risas compartidas en la cocina. Lo extraordinario se volvió cotidiano, y eso era lo más bello. Habíamos aprendido a construir nuestro propio mundo, con nuestras reglas, nuestras prioridades, y cada gesto, por mínimo que fuera, reafirmaba nuestro amor. A veces, cuando llueve, salimos al jardín y nos mojamos como niños. Alejandro me carga en brazos, yo río con fuerza, y mi madre nos mira desde la ventana como quien ve un milagro. No necesitamos grandes lujos para ser felices, solo nos necesitamos el uno al otro, él con su calma, yo con mi fuego, él con su paciencia, yo con mi instinto. Somos distintos, sí, pero en esa diferencia encontramos el equilibrio, el hogar, el verdadero hogar que nunca conocí hasta que él me lo ofreció, no con ladrillos, sino con amor. Un día, caminando por el parque donde todo empezó, encontramos la misma banca. Estaba vieja, con las tablas gastadas, pero seguía ahí. Nos sentamos y nos quedamos en silencio, como si el tiempo retrocediera. Recordé a esa chica cansada, insegura, que no sabía lo que merecía, y miré al hombre que estaba a mi lado, ese que había visto mi alma desnuda y aún así decidió quedarse. Si pudieras volver atrás, ¿me darías tu número otra vez?, me preguntó en broma, y yo, sonriendo, respondí, una y mil veces más. La vida siguió trayendo desafíos, enfermedades, proyectos que no salieron, días grises, pero también trajo bendiciones, nuevas oportunidades, amistades sinceras, momentos mágicos, y entre todo eso, lo único constante fue nuestro amor, un amor que supo adaptarse, crecer, renovarse, que no necesitó ser perfecto, solo verdadero, porque aprendimos que amar no es no fallar, es pedir perdón, es sostenerse, es aprender juntos, y nosotros lo hacíamos, una y otra vez, sin importar las circunstancias. Un atardecer, mientras tomábamos té en la terraza, Alejandro me dijo, nunca planeé enamorarme así, y sin embargo, aquí estoy, eres mi decisión diaria. Sus palabras me abrazaron más que sus brazos, porque yo tampoco planeé esto, solo pasó, y me transformó. Ya no era la misma mujer, ahora era fuerte, valiente, segura, no por él, sino por lo que aprendí a través de nosotros. El amor me enseñó a mirarme con nuevos ojos, a dejar de pedir permiso para existir, a ser yo misma, sin excusas. Empezamos a recibir invitaciones para hablar en universidades, foros, programas sociales. Querían que contáramos nuestra historia, no como cuento de hadas, sino como testimonio real. Decíamos siempre lo mismo, que el amor verdadero no es el que ignora las diferencias, sino el que las honra, que no hay clases sociales en el corazón, que lo único que importa es la decisión de amar, incluso cuando el mundo dice que no, y que nadie, nunca, debería sentirse menos por amar a quien elige el alma. En uno de esos eventos, una joven se acercó con lágrimas, me dijo que gracias a nuestra historia, se atrevió a confesar su amor prohibido, que su madre no la entendía,
pero que ahora tenía esperanza. La abracé fuerte, porque entendí que no éramos solo nosotros, éramos muchos, gente que ama sin etiquetas, sin permisos, sin miedo, y si nuestra historia podía encender otras, entonces todo valía aún más la pena, cada lágrima, cada silencio, cada mirada cruzada en la oscuridad. Con el tiempo, escribimos un segundo libro, no sobre nosotros, sino sobre otros. Recogimos historias de amor valientes, historias que nadie quería contar, que no salían en las noticias, pero que eran revoluciones en sí mismas. Y así seguimos, contando, inspirando, aprendiendo, porque mientras haya amor, hay camino, hay lucha, hay futuro, y nosotros decidimos caminar ese futuro de la mano, sin condiciones, sin máscaras, sin miedo. Hoy, cuando me preguntan si vale la pena cruzar mundos por amor, siempre respondo lo mismo: sí, 1000 veces sí, porque el amor no conoce límites cuando es real, porque amar no es rendirse a lo fácil, sino apostar por lo verdadero, y porque si alguien como yo, que creyó no merecer nada, encontró todo en los ojos de alguien como él, entonces cualquiera puede, solo hay que atreverse, y nosotros nos atrevimos, y lo volveríamos a hacer. Hoy miro hacia atrás y me cuesta creer todo lo que vivimos. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día hubiera tomado otro camino, si no me hubiera sentado en esa banca, si no hubiera levantado la vista. Tal vez mi vida habría seguido, igual, tranquila, silenciosa, sin grandes sobresaltos, pero no habría conocido el amor que desafía estructuras, no habría descubierto que yo también merecía ser elegida, porque amar y ser amada por Alejandro no solo transformó mi vida, me transformó a mí. Podría decir que fue suerte, pero no lo fue, fue elección, fue decisión, fue coraje. Amar en medio de las diferencias, de los juicios, de los temores, requiere más que sentimientos, requiere fuerza, diálogo, renuncias. Alejandro me eligió sin exigirme cambiar, y yo lo elegí sabiendo que el mundo no entendería, pero lo hicimos igual, día tras día, nos elegimos, y en cada elección, nos volvimos más fuertes, más humanos, más nuestros. A quienes nos miraron con desprecio, les agradezco, porque sus dudas nos hicieron más firmes. A quienes nos apoyaron en silencio, los llevo en el alma, porque sus gestos fueron abrigo en las noches más frías. A mi madre, que con su ejemplo me enseñó a no rendirme, y a mí misma, por no soltarme, porque fui yo quien dio el primer paso, yo, la joven humilde, yo, la que un día creyó que no tenía nada que ofrecer. Hoy sé que valgo. Hoy sé que tengo una historia que merece ser contada. Este no es el final, es solo un nuevo comienzo. Seguimos caminando, aprendiendo, construyendo. Nuestro hogar no está hecho de paredes, sino de memorias, de batallas compartidas, de risas espontáneas, de silencios cómodos. Nuestro amor ya no necesita probar nada, solo necesita cuidarse, alimentarse, celebrarse, porque amar no es llegar, es quedarse, y nosotros decidimos quedarnos. A ti, que escuchaste nuestra historia, quiero decirte algo: no tengas miedo de amar distinto, no tengas miedo de cruzar mundos. El amor no entiende de clases, ni de apellidos, ni de etiquetas. El amor verdadero te reconoce, te sostiene, te honra, y aunque el camino sea difícil, te prometo que vale la pena, porque al final, no se trata de a quién amas, sino de cómo te amas tú al lado de esa persona. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: yo fui la excepción, y tú también puedes serlo.